por una forma distinta a lo que está acostumbrado nuestra cultura legislativa chilena. Estoy de acuerdo ahí con el profesor Álvarez de que el reglamento, si bien en su nombre parece ser algo menor o secundario, va a ser fundamental, y va a ser fundamental además porque tenemos que ponernos de acuerdo en ese reglamento en un plazo bastante acotado. Y recordemos que algo que ha ocurrido a nivel comparado en países vecinos, en Bolivia, por ejemplo, que gastaron o designaron parte importante del tiempo que se les había encomendado para redactar la Constitución a ponerse de acuerdo respecto al reglamento. Entonces, si no llegamos a un acuerdo, corremos el riesgo de que se defrauden las expectativas de la ciudadanía, que espera conversar de temas de fondos en el debate constituyente, del derecho a la educación, de la libertad de culto, del derecho de propiedad al Banco Central Autónomo, y tantos otros temas tan importantes, y van a ver que estas 155 personas no son capaces de ponerse de acuerdo respecto a cómo van a funcionar, y existe el riesgo de que se pongan de acuerdo en paralelo en un texto y solamente se pongan de acuerdo en el reglamento una vez que estén de acuerdo con el reglamento. Esperemos que eso no pase y esperemos que se apruebe en breve. Lo que existía en otros países, en otros procesos, era que el Ejecutivo proponía un reglamento y si es que la Convención luego no se ponía de acuerdo, regía por default el reglamento del Ejecutivo. Y lamentablemente algo de esa naturaleza no existe en nuestro proceso. Entonces, eso es lo primero. Y respecto a lo que es la participación ciudadana, porque, ojo, en el reglamento va a tener que haber todo tipo de temas regulados, ¿cierto? Va a tener que las comisiones, cómo van a funcionar las comisiones, qué tipo de comisiones van a haber, cuáles van a ser los quórum, y uno de los temas va a ser la participación ciudadana. Yo soy un firme convencido de que es muy necesario contar con participación ciudadana en este proceso constitucional para darle también legitimidad frente a la ciudadanía. Y esa participación ciudadana yo creo que se expresa en tres momentos: antes del proceso, a través del plebiscito de entrada; después del proceso, a través del plebiscito de salida; y durante el proceso es donde se está concentrando la discusión, ¿cierto? Y tenemos el precedente del proceso de la presidenta Bachelet, en donde hubo consultas individuales en las que participaron 90.000 personas, encuentros locales autoconvocados, en donde participaron 100.000 personas, cabildos provinciales, donde participaron 12.000 personas, y cabildos regionales, donde participaron 8.000. Y luego hubo un comité de sistematización en el que participaron algunos profesores de nuestra facultad, de nuestra universidad, de hecho, que colaboraron en llevar esa participación ciudadana. Pero, si bien tenemos ese precedente en nuestro país, no tenemos un precedente de participación ciudadana en COVID. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer frente a lo que es el desafío de tener participación ciudadana en una pandemia? Y yo creo que lo deberíamos tener de tres maneras. Y con esto aquí le doy la palabra al profesor Álvarez, o a la profesora Huber. Uno, que es que yo creo que debiésemos tener estos cabildos digitales, con participación digital. Yo creo que va a ser imposible cumplir, al menos de acuerdo a lo que es la situación de la pandemia actual, con los aforos permitidos, tal como se hizo en la época de la presidenta Bachelet. Dos, tener invitados de la sociedad civil a las distintas comisiones, tal como ocurre hoy en el Congreso, en las distintas comisiones, y que además esto reafirma el valor de lo que son los cuerpos intermedios, de las organizaciones comunitarias, de la sociedad civil, porque lo público no se agota en el Estado. Yo creo que eso es importante resaltarlo también en esta participación ciudadana. Y tres, a través de la existencia de un comité de participación o una comisión de participación, que va a ser una comisión que algunos profesores de nuestra facultad han propuesto que debiese reunir a convencionales que van a viajar por todo Chile y que van a estar en permanente contacto con la ciudadanía para poder ir recogiendo qué es lo que ellos piensan respecto a la convención. Ahora, por supuesto, como siempre, en todo el diablo están los detalles, y después podemos entrar a conversar cómo operaría cada una de estas cosas, pero yo creo que estoy poniendo sobre la mesa ahí tres grandes temas a través de los cuales se podría dar la participación ciudadana, Jorge. Muchas gracias, Felipe. De hecho, se me viene a la mente lo que fue la Comisión Engel hace unos años para toda la agenda anticorrupción, que tuvo un mecanismo de participación, o lo que viene haciendo la Universidad Católica en distintas iniciativas que tiene una metodología interesante de participación pública. Quizás se puede poner a disposición del reglamento. Connie, hemos hablado de acuerdo, hemos hablado de redacción del reglamento. Sin duda hay un tema que es el compromiso de los propios constituyentes de llegar a acuerdo. Pero desde tu punto de vista como abogado constitucionalista, ¿dónde están las claves de un reglamento que trate de propender a esos acuerdos? A ver, yo creo primero que es bien importante algo que decía el profesor Álvarez y otra cosa que decía el profesor Hübner, ¿verdad? Uno, respecto a lo que decía el profesor Álvarez, que decía, oye, pareciera que el reglamento no es algo menor, ¿no? O sea, el reglamento es clave, es todo.
¿ah? El procedimiento condiciona el resultado, entonces necesariamente el reglamento tiene que quedar, comillas, bien hecho para que efectivamente se pueda lograr llegar a esta constitución, ¿verdad? Con esta aprobación de los 2/3. O sea, tiene que ser efectivamente un reglamento que sea ad hoc a las reglas y a las condiciones que hoy día están establecidas en la propia Constitución, que establece cuáles son los límites de forma, que establece límites de fondo a la Convención Constitucional, entre ellos, ¿cierto? El hecho de que el único objetivo que tiene la Convención Constitucional es redactar una nueva Constitución, nada más que eso. Y eso lo conecto con algo que decía Felipe, que yo encuentro que igual es importante tenerlo en cuenta, que él decía, mira, lamentablemente no quedó un reglamento por default. Para mí la verdad es de que felizmente no quedó un reglamento por default, porque si hubiera quedado, por ejemplo, el reglamento de la Cámara de Diputados, esto lo conoce muy bien el profesor Álvarez porque fue presidente de la misma corporación, ¿cierto? Está pensado en la lógica de la mayoría, ¿no? De la mayoría. En cambio, en la lógica de la Convención Constitucional, la aprobación de las normas va a ser por 2/3. Y eso es lo que está establecido hoy día dentro de las reglas del juego. Por lo tanto, el reglamento va a tener que ser muy ad hoc a eso. Uno esperaría, ¿cierto? Y así te lo dicen también las personas, los vecinos, cuando uno conversa con ellos y les explica, ¿cierto? Que van a haber estas dos etapas. Primero una discusión del reglamento y después una discusión de contenido, de fondo, ¿cierto? De que uno esperaría que la discusión del reglamento fuera fácil, fuera rápida, ¿cierto? Para poder dedicarnos más tiempo al fondo. Yo la verdad es que soy bastante escéptica de eso. Yo no creo que esto vaya a ser tan fácil. Yo no creo que vaya a ser tan de fácil despacho como dirían los parlamentarios, ¿cierto? Yo veo que va a tener que ser una conversación bastante más detallada de lo que uno cree. ¿Dónde están las claves, a mi juicio? En primer lugar, ¿cierto? En ponernos de acuerdo, primero, ¿cierto? En el procedimiento, en el funcionamiento de la Convención Constitucional. Ahí es clave algo que decías tú, Coque, antes, ¿cierto? ¿Cuántas comisiones van a haber? ¿Cómo va a funcionar esto? Y ahí yo me inclino, ¿cierto?, por la propuesta del profesor Soto respecto al procedimiento circular. Yo creo que es interesante tener pocas comisiones temáticas, porque me parece que mientras más comisiones, más difícil después es poder hacer una armonización del texto, y obviamente que en el Pleno se terminen de alguna manera testeando estas ideas y estos informes que salen de las comisiones temáticas. Mi propuesta sería tener 5 comisiones, comillas, temáticas, o 4 temáticas y una funcional, una relacionada con principios constitucionales o disposiciones generales o bases de la institucionalidad, uno de derechos fundamentales, otro de régimen de gobierno y otro de organismos autónomos, y una quinta comisión, que es una comisión funcional, que el profesor Soto lo ha planteado muy bien en un paper interesante que tiene respecto a este tema, que es la comisión de armonización o de técnica constitucional, a la cual le lleguen los informes de las distintas comisiones temáticas y se vayan armonizando los distintos textos, porque evidentemente pueden haber contradicciones entre una comisión temática y la otra, ¿cierto? Y que se vaya sometiendo al Pleno permanentemente los distintos informes que van saliendo de las comisiones. Yo creo que ese sistema de funcionamiento podría ayudar mucho a precisamente tratar de ir testeando ideas e ir tratando de lograr los 2/3. Yo creo que un funcionamiento o un procedimiento lineal, como es hoy día, lo que ocurre en la Cámara, lo que ocurre en el Senado, puede ser muy pernicioso para la búsqueda de acuerdo. Eso me parece que es como primera clave. La segunda clave, creo que es importante un equilibrio entre lo que es la transparencia, por supuesto, en lo que es la participación, y separar ambos elementos. Uno es la participación ciudadana, que lo decía muy bien Felipe antes, ¿cierto? Y que ya está establecida, no solamente en esos 3 procesos que decía Felipe, sino que yo creo que hay un cuarto también que hay que sumar. Uno, el plebiscito de entrada; el segundo, el de la elección de convencionales constituyentes; el tercero, el plebiscito de salida; y un cuarto que sería de qué manera en el reglamento se va a redactar finalmente, o mejor dicho, se van a dar oportunidades de participación ciudadana. Y yo creo que ahí todas las oportunidades de participación ciudadana posible. Ojalá que existan audiencias como existe hoy día en la Cámara de Diputados y en el Senado. Ojalá también, por supuesto, cabildos que puedan existir en regiones, porque me parece también de que por algo tenemos un porcentaje mayoritario, como decía el profesor Álvarez, ¿verdad?, de convenciones constituyentes que van a estar en regiones, y también podríamos utilizar algunos mecanismos que ya están probados, como por ejemplo las consultas respecto a ciertos temas, que es parecido a lo que tenemos hoy día a propósito de los reglamentos. Pero una cosa distinta tiene que ver con la transparencia y con la seguridad y la tranquilidad que tienen que tener los convencionales constituyentes para poder votar. Yo creo que ahí es importante, en el fondo, y ahí el gobierno tiene un rol central que cumplir, más que un rol de involucrarse en lo que es el reglamento de la convención, que yo encuentro que no tiene un rol que cumplir ahí, ni tampoco en los contenidos. Me parece que el gran rol que tiene el gobierno aquí, y esta es la tercera clave, y con esto cierro,
y me voy a meter a un lugar establecido ahora para no tener que estar en movimiento, ¿cierto? Es que el gobierno garantice la seguridad de los convencionales constituyentes. ¿Por qué? Porque eso garantiza la libertad de los convencionales constituyentes para poder votar y para poder opinar lo que consideren que tienen que opinar, sin miedo a la funa y sin miedo a la amenaza. Y un segundo elemento, ¿cierto? Que ahí el gobierno tiene también un rol que cumplir, tiene que ver obviamente con la información y la entrega, ¿cierto?, de los distintos documentos técnicos que los convencionales constituyentes vayan a solicitar, que es parte, ¿cierto?, del rol que está establecido hoy día en las reglas constitucionales. Yo creo que por ahí van un poquito las claves, pero podemos profundizar, por supuesto, como quieran, un poco más en los temas. De hecho, en la parte final vamos a hablar de este clima de la convención. Les recordamos que estamos en esta actividad del Foro Constitucional con nuestros profesores constituyentes, candidatos. Pueden hacer las preguntas por el chat de Zoom o por el chat que hay en Facebook Live. Yo las voy a ir recibiendo para la parte final. Y hay muchos temas y el tiempo va avanzando rápido. Vámonos al segundo gran tema, que son los contenidos constitucionales. Desde los temas principio y nivel de desarrollo de contenidos valóricos, los temas de orden público económico, los derechos sociales y el régimen político. Quiero partir contigo, Felipe, en estas tres grandes ideas: principios, contenido valórico, luego los derechos sociales, tú puedes elegir en cuáles quieres referirte más, y régimen político. Gracias, Jorge. Es una gran pregunta, ¿cierto? Es una pregunta que abarca casi todos los cursos de Derecho Constitucional que se enseñan en la facultad. Un gran desafío. Oye, solamente voy a hacer una aclaración antes de responder la pregunta. Con respecto a lo que es el reglamento por default, yo no estaba pensando en el reglamento de lo que sería la Cámara o del Senado que existen actualmente, sino que estaba pensando en la experiencia que se ha dado a nivel comparado, en donde en el propio proceso de reforma constitucional se ha señalado que va a existir un reglamento que corre por default y que se acordaban esos procesos en el evento en que no se pusieran de acuerdo por los 2/3 para efectos de, por teoría de juegos, incentivar a que se pusieran de acuerdo. Eso es lo que no existe hoy día, pero de ninguna manera, claro, sería que aplicara el de la Cámara o el del Senado. Respecto a lo que son los principios y nivel de desarrollo de nuestra Constitución, yo creo, Jorge, yo siempre lo he dicho, yo creo que nuestra actual Constitución es una Constitución que tiene elementos muy positivos que han permitido que hoy día seamos el país más desarrollado de Latinoamérica y que creo que es importante mantener. Por supuesto que hay muchas cosas que yo creo que se pueden perfeccionar, que se pueden mejorar y es por eso que estamos en este proceso. Pero ¿qué cosas a mí me gustaría incluir? A mí me gustaría incluir la dignidad y el valor de la persona humana y reconocer que los derechos de las personas son anteriores al Estado. Me gustaría incluir que la familia es el núcleo fundamental de la sociedad. Me gustaría incluir algo que decía la profesora Juve anteriormente, que es la servicialidad del Estado, este principio que tanto se cita a nivel académico, pero que muchas veces no tiene una operatividad práctica, no se refleja en medidas o políticas públicas concretas que yo creo que tanto la profesora Juve como yo tenemos con respecto a lo que no son nuestras campañas. Me gustaría incorporar la autonomía, las autonomías sociales, las autonomías de los cuerpos intermedios, algo que conversábamos antes. Yo creo que todos estos principios se van a ver expresados tanto en lo que es la parte dogmática, ¿cierto? Y en todo lo que tiene que ver con lo que son los derechos, como luego en lo que es la parte orgánica. Y la pregunta es dónde se va a concentrar la discusión, y aquí volviendo a lo que es el tema del reglamento, muy probablemente van a existir dos grandes comisiones, una comisión dogmática de principios y de deberes y derechos, y otra comisión que va a ser la comisión orgánica, que es la que se va a preocupar, ¿cierto?, del funcionamiento del Estado, la relación entre los poderes del Estado y los órganos autónomos de lo que es la administración. Entonces, yo creo que hay que mantener esa estructura y luego incluir a lo menos las cosas que estaba comentando ahora, y en régimen de gobierno, y solamente lo dejo esbozado para ver ahí qué es lo que opina el profesor Álvarez. Yo creo que es importante avanzar hacia un semipresidencialismo, presidencialismo atenuado. Yo sé que aquí la profesora Uwe ha utilizado el término parlamentarizar el régimen presidencial. Yo prefiero utilizar el término de presidencialismo atenuado. Y creo que es importante incorporar algo que para los que estamos representando a las regiones es fundamental, que es la descentralización. Y el profesor Soto, en su libro, se plantea, bueno, ¿en cuál de estas dos grandes comisiones va a estar el tema de la descentralización? Y él llega a la conclusión que finalmente debiese estar en la segunda gran comisión, que es la comisión orgánica o de gobierno. Así que eso ahí, para ponerlo sobre la mesa, para empezar a discutir respecto de cada uno de estos temas en particular. Gracias, Felipe. Rodrigo,
régimen de gobierno, es inevitable preguntarte también a ti qué opinas de la discusión del derecho a propiedad, autonomía del Banco Central, orden público económico en general, y los principios, hasta dónde llegamos, constitución minimalista, maximalista. Mira, lo que pasa es que cuando uno entra a este listado de temas que tú planteas, tanto la pregunta a Felipe, a mí o la que harás a Constanza, uno se da cuenta cómo surgen a diario nuevas discusiones. Hoy día me tocaba, por ejemplo, discutir acá en mi región, estaba en Puerto Natales, Última Esperanza, me estaban planteando temas de medio ambiente. Nadie me había preguntado en los primeros 2 meses de campaña sobre el Tribunal Constitucional, y comprenderás tú que en las últimas 3 semanas lo que más te han preguntado sobre el Tribunal Constitucional. Surge de inmediato una cantidad de temas. Yo voy a tomar los 3 que tú dijiste, voy a poner una sola idea, porque es imposible de otra forma. Primero tú hablaste de los derechos sociales, pero yo voy a ser un poquito más amplio. Derechos, libertades, responsabilidades, deberes. Y no voy a aludir a los derechos sociales ahora, más allá que he tenido que conversar mucho sobre las potencialidades de los derechos sociales a la vivienda, a la salud, a la educación, a la previsión, que al menos a mí en términos, ese punto me interesa muchísimo. Pero voy a recordar en este caso, porque creo en el foro en que estamos es clave, las libertades. Y creo que para una universidad católica, para la Iglesia Católica, para nuestra forma de ver la vida, la libertad de enseñanza, por ejemplo, es tremendamente relevante. La libertad de organismos subsidiarios, del funcionamiento subsidiario de muchos organismos en muchas materias, que son una expresión al final de la capacidad de organizarnos, es absolutamente esencial. Y son temas que a veces se quedan un poquito en olvido. Yo veo de repente a muchos periodistas preguntar por el principio de subsidiariedad, solo y exclusivamente como si fuera un tema económico, la fase económica de ese principio, cuando en realidad es mucho más importante que él, sino que es un principio fundante de la sociedad que organiza o que permite, en primer lugar, que seamos los cuerpos intermedios, las asociaciones que nos damos cada uno de nosotros, las que permiten el cumplimiento de nuestras finalidades, de nuestras vocaciones, de nuestras ideas. Entonces, en los temas de derecho, el tema de la libertad lo voy a recordar en esta ocasión en el foro como uno de los centrales, y particularmente ya que estamos en la Universidad Católica, la libertad de enseñanza. En segundo lugar, en los temas de orden público económico, claro, está el derecho a propiedad, pero está también, y nuevamente otro de los temas que hemos visto en las últimas 3 semanas, las iniciativas de gasto público. ¿Quién la tiene? Y yo creo que una de las mejores contribuciones que tuvo la Constitución del 80, respondiendo al llamado de 5 presidentes totalmente distintos en sus ideas, era precisamente lograr que esa responsabilidad sobre el gasto, que esa iniciativa sobre materia tributaria, que esa iniciativa sobre el presupuesto tuviera la presidencia. Y yo creo que eso le hizo muy bien a Chile. Nos dio un orden. Si en nuestro país, yo voy a defender esto, y voy a defender esto partiendo de la base que en los últimos 30 años, muchos más años han gobernado personas que no estaban de mis ideas, o sea, muchos más años estaban en la oposición que en el gobierno. Entonces, durante estos 30 años se logró cambiar el país enormemente. Y creo que hay que reivindicar que la mayor cantidad de las categorías de nuestro país está mejor que hace 30 años. Y una de las cosas, como bien lo decía Felipe, en materia de orden público económico, fue una serie de principios e instituciones que están en la Constitución. En tercer lugar, claro, tú hablas de presidencialismo, pero también está en general la organización del Estado. Y yo voy a reivindicar 2 cosas. Una, la que decía el profesor Hübner, que es el capítulo 14, la descentralización, el gobierno comunal, provincial y regional. Eso tenemos que hacer un cambio gigantesco. Hay que partir de la base, porque lamentablemente mucha gente se olvida de esto, que la Constitución actual cambió enormemente la original. Enormemente. El otro día alguien me decía, es que hay que cambiar el mecanismo que la Constitución tiene para designar a los integrantes del Tribunal Constitucional. Ojo, eso lo cambiamos en el 2005. Y del 80 al 2005 era un mecanismo distinto. Alguien me decía el otro día, no, es que el presidente de la República tiene que por una vez disolver el Congreso. Ojo, eso lo tenía en la Constitución del 80 y fue reformado en la reforma del 89. Entonces, hay muchos temas, pero en esto de orden de gobierno, la descentralización es clave. Cambió mucho la condición actual. Piensen ustedes, en su momento no existían unas cosas que se llamaban los codecos, que elegían a los alcaldes. Ahora elegimos a nuestro alcalde, elegimos a nuestro concejal, elegimos a nuestro gobierno regional, elegimos a nuestros cores y ahora vamos a elegir a los gobernadores. Pero creo que fueron demasiados parques y ahora tenemos que enviar la constitución de una forma distinta, que es desde las regiones, desde abajo hacia arriba. Y con respecto a presidencialismo, semipresidencialismo, parlamentarismo, yo quizás en esto, por experiencia política, no voy a caer en el juego de los nombres, porque creo que eso nos puede llevar a una destrucción inmediata e instantánea al inicio del debate. ¿Qué es lo único que yo creo que tenemos claro? Tenemos claro que tenemos que compartir más el poder, que hoy día estamos muy concentrados en el presidente. Si eso nos lleva a un modelo parlamentario, que creo que no, por ningún motivo, pero bueno, si eso nos lleva a un modelo entre paréntesis de semipresidencialismo o presidencialismo atenuado, no quiero ponerle título, no quiero ponerle nombre,
que es un nombre, decía Shakespeare, si lo que llamamos rosa siempre tendría el mismo dulce aroma, cualquiera sea la forma que lo llamemos. Así que yo no voy a hablar ni de presidencialismo, si es ni presidencialismo, ni departamentalismo. Lo que sí tengo claro es que hay que compartir mucho más el poder. Pero no solo compartir el poder entre el gobierno y el Congreso, que es lo que habitualmente se discute, sino que el gobierno y las regiones, el gobierno y los gobiernos regionales, el gobierno y la capacidad de decir de las comunas. ¿Ah? Por lo tanto, el título, busquémoslo después. Bien, además, Rodrigo, tú estuviste en las dos veredas, en el Poder Ejecutivo y en el Poder Legislativo, entonces tienes más experiencia de esta relación con el poder. Y solo decir que la iniciativa exclusiva del gasto, siempre se recuerda a Edgardo Benninger o José Pablo Arellano, que decían que una de las claves de la estabilidad de Chile fue esa iniciativa exclusiva que tenía el Ejecutivo en el gasto y que sin duda va a ser un tema de debate. Connie, Felipe te hizo la mención. Creo que hay que partir contigo hablando de tu visión del régimen político, organización del Estado que debiera tener la discusión de la futura Constitución, y luego entramos en los principios, derechos, libertades que tú crees que son relevantes. Sí, gracias. Efectivamente, ¿cierto? Partamos por el régimen de gobierno, ¿verdad? Yo he hablado en otras oportunidades del parlamentarizar el presidencialismo. ¿Y a qué me refiero con eso particularmente? Que a mí, si yo tuviera que pensar un país de cero, por ejemplo, ¿qué régimen de gobierno le daría? Yo le daría un parlamentarismo. ¿Ah? A mí me gusta mucho el parlamentarismo, creo que permite poder salir más fácil de las crisis institucionales, evita, o mejor dicho, disminuye el riesgo, ¿verdad?, de lo que sería el quiebre institucional, precisamente por lo dinámico que es el parlamentarismo, y por eso si tuviera que pensar en un país o un régimen de gobierno de cero, daría el régimen parlamentario. Sin embargo, me parece que en Chile, perdonen que la palabra quizás muy política que voy a ocupar, esta como mala palabra que se dice de repente, a Chile le hacen mal los Transantiago, ¿no? Esto de cambiar de 0 a 100, esto de pasar tan rupturistamente de un régimen al otro, me parece que puede ser un error. Entonces, desde ese punto de vista, yo creo que el presidencialismo tiene una serie de dificultades, pero no solamente el presidencialismo, sino que una serie de elementos que rodean a nuestro régimen de gobierno. ¿Ya? Y aquí quiero tocar quizás 3 aristas que desde mi perspectiva tienen que estar presentes en un régimen de gobierno, o cuando analicemos, mejor dicho, el diseño institucional. Me gustaría decirlo desde ese punto de vista. Uno es el régimen de gobierno, eso es una parte del engranaje, ¿no? Pero otra parte del engranaje tiene que ver con las elecciones conjuntas de presidente con parlamento, y otra parte del engranaje tiene que ver con el sistema electoral. El sistema electoral no es parte de la Constitución, pero juega un rol constitucional importante. Y como hoy día tenemos los distintos engranajes, lo que se termina generando es una parálisis institucional o gobierno dividido, una tormenta perfecta, en términos de que el sistema electoral es multipartidista, es fragmentario. Si eso tú lo mezclas con elecciones conjuntas de presidente con parlamento, lo único que termina generando es un desincentivo completo y total al Congreso de querer colaborar con el presidente, porque no hay ninguna posibilidad que el Congreso tenga, o que el presidente, perdón, tenga mayoría en el Congreso. Tenía sentido las elecciones conjuntas con el sistema electoral binominal. ¿Por qué? Porque era un sistema electoral que tenía un efecto mayoritario. Entonces, ¿cuándo se hizo el cambio de elecciones conjuntas? El 2005, pero el 2005 teníamos otro sistema electoral. Después se modificó el sistema electoral, pero sin hacer los otros cambios institucionales, que es lo que terminamos generando, lo que tenemos en este periodo presidencial. Una parálisis institucional, gobierno dividido, una verdadera tormenta perfecta. Entonces, yo lo que he propuesto es establecer algunos mecanismos de colaboración y cooperación que se pueden importar del parlamentarismo, como serían las comisiones fiscalizadoras permanentes, como son las limitaciones de las urgencias, como es la programación legislativa, como eventualmente que no sea incompatible el rol del ministro con el de parlamentario, una moción de censura, por ejemplo, por razones políticas, pero establecer de manera más calificada el tema de la acusación constitucional para que no se haga un verdadero abuso, como hoy día ha ocurrido respecto de las acusaciones constitucionales. Yo creo que en el fondo introducir algunos mecanismos para ir transitando paulatinamente. No me gusta a mí el semipresidencialismo porque creo que diluye la responsabilidad y finalmente se puede generar un riesgo de cohabitación muy importante que en otros países como Francia, por ejemplo, ha funcionado, pero que no le tengo tanta fe que necesariamente en nuestro país vaya a funcionar. Pero sí un presidencialismo atenuado, como decía Felipe, sí eventualmente también distribuir un poco mejor el poder, pero sobre todo tener en cuenta que esta cuestión no solamente tiene que ver con el régimen de gobierno, y lo decía muy bien Rodrigo, yo creo que tiene que ver con un diseño institucional en términos amplios y generales. Ahora, brevemente, respecto a los otros elementos que también preguntaste, que no me quiero pasar tanto del tiempo, es esencial potenciar el Estado del servicio a las personas, la servicialidad del Estado. Hoy día está en la Constitución,
dice expresamente que el Estado está al servicio de las personas y no al revés, ¿cierto? No las personas al servicio del Estado. Pero ¿cómo se materializa eso? La realidad es que se materializa poco, porque cuando uno le pregunta a un vecino qué piensa respecto a las instituciones públicas, lo que piensan y lo que te dicen es inmediatamente sinónimo de burocracia, de peloteo, que no le van a solucionar el problema, que le van a pedir infinitos papeles, que lo van a mandar de un organismo al otro, o bien que el organismo va a estar paralizado. Entonces yo creo que es importante poder reivindicar ese principio en la Constitución, establecer un estatuto de derechos de las personas frente a la administración del Estado y también establecer la prohibición de la paralización de los servicios públicos. Los servicios públicos se llaman servicios públicos porque están al servicio de las personas, por lo tanto no pueden paralizar. No pueden paralizar. Y eso es algo que tenemos que dejar establecido de manera expresa en la Constitución. Creo que es esencial. No me gusta este tema de establecer el concepto de subsidiariedad o solidaridad. No me parece tampoco que se contrapongan. No creo que sea bueno que los tribunales resuelvan qué se entiende por subsidiariedad y qué se entiende por solidaridad, pero sí creo que es importante y esencial dejar establecido en la Constitución de que la sociedad civil tiene todo el derecho de participar de la solución de los problemas públicos, como sería la educación, como sería la salud, como serían materias previsionales. ¿Por qué no pueden existir colegios particulares subvencionados? ¿Por qué no poder dar un peso público, ¿cierto?, a un colegio particular subvencionado que es católico? ¿Qué tiene de malo eso? No tiene nada de malo. Al revés, digamos, se colabora, ¿verdad? Existe una colaboración entre el Estado y lo que sería la sociedad civil. Y por último, y solo para ir cerrando, en materia de derechos y libertades, a mí me gusta llamarlo como derechos y libertades sin letras chicas. ¿Y a qué me refiero con eso? Particularmente, ¿cierto?, uno puede establecer nominalmente o reconocer nominalmente algunos derechos. Voy a dar un ejemplo, el derecho de propiedad. Algunos dicen, bueno, el derecho de propiedad va a estar en la Constitución. Obvio va a estar, y va a estar en la, porque también están los tratados internacionales que se tienen que respetar, que son límites de fondo. El tema es cómo va a estar en el derecho de propiedad en la Constitución, ¿no? Porque si no establecemos en la Constitución que en caso que te expropien se tenga que indemnizar en dinero en efectivo y al contado antes de la toma de posesión material del bien, y que eso va a quedar establecido, mejor dicho, en una ley simple, y si esa ley simple establece que la indemnización justa y oportuna es en 24 cuotas, sin interés y sin reajuste, ¿eso de verdad es protección del derecho de propiedad? Porque nominalmente puede estar, pero finalmente, ¿cómo va a estar establecido en la práctica? ¿Cómo lo vamos a proteger? Y con esto cierro de verdad, Coque, materia de descentralización, clave. Y desde mi punto de vista, creo que sería interesante introducir, quizás no con el concepto, pero sí doy el concepto para dar la explicación. Subsidiariedad territorial. Privilegiar lo local por sobre lo provincial por sobre lo regional por sobre lo nacional. Es ahí donde se soluciona el problema de política pública. Es en el barrio, ¿ah? Es lo local, no llevarlo necesariamente a la regionalización. Muchas gracias, eso por mi parte. Gracias. Bueno, con la venia de las autoridades, si es que nos dan unos 10 minutitos post 8, porque me están llegando muchas preguntas y para tranquilidad de los invitados van a tener su minuto de cierre. Gracias, rector. Van a tener su minuto de cierre, me imagino sus cabezas, cómo van surgiendo ideas, quiero decir esto otro. Y quiero leer aquí una pregunta muy interesante que ha sido del debate contingente en la última semana, abierta, puede partir Rodrigo, luego Felipe, y terminamos contigo, Connie, que es, dice lo siguiente: ¿cómo podríamos establecer un mecanismo en la Constitución para evitar, él lo dice así, entre comillas, los fraudes a la misma, como las violaciones a la iniciativa exclusiva en materia de gasto, en materia de impuestos, lo que nosotros hace un año decíamos, esta moción es inconstitucional, pero que hoy día se ha establecido, ha quedado hasta cierta duda, esta incertidumbre, en lo que algunos llaman porque la Constitución actual ha perdido legitimidad? Entonces, ¿cómo imaginan ustedes evitar que tratemos de torcer lo que dice la Constitución para poder al mismo tiempo eventualmente burlarla, como dice la pregunta acá por Facebook? Si quieres, Rodrigo, para partir. Sí, claro. Primero yo creo que hay que ser súper claro en esto. No hay texto, no hay procedimiento, no hay recurso contra la irracionalidad. Y cuando las personas deciden directamente y a sabiendas transgredir principios y transgredir normas. Yo fui diputado durante 12 años y quiero decirte, Coque, tú lo recordarás que fui diputado de oposición durante 12 años y fui el primer presidente de la Cámara de Diputados de mis ideas, la centro derecha, en 50 años. El presidente anterior a mí había sido antes que yo naciera. Y jamás se me ocurrió, ni a mí, ni a los jefes de bancada de la época, que eran todos mayoritariamente de ideas contrarias a las mías, jugar con los temas de constitucionalidad, jugar con los temas de admisibilidad. O sea, la misma Constitución
el mismo texto, la misma legitimidad, responde adecuadamente cuando las personas deciden cumplir su deber. Por lo tanto, es muy difícil establecer grandes mecanismos cuando hay personas que abjuran de su deber o deciden hacer algo que está mal. Usar normas transitorias que por su definición son precisamente, como lo dicen, no permanentes, que pretendían precisamente articular lo que era la Constitución del 80, de los primeros años, y que nadie en 30 años las usó para transgredir elementos en materia de pensiones, en materia de gasto público, en materia tributario. Bueno, no se nos van a ocurrir muchos mecanismos para evitar eso. ¿Y por qué? Porque uno hace las bases, y esto es algo que uno estudia en los primeros cursos, de las primeras clases de teoría del derecho, uno está pensando que las personas van a cumplir las normas. Y uno está pensando que las instituciones van a funcionar correctamente. Entonces, mi primera respuesta es, no, ese no es un problema de la Constitución. Ese es un problema finalmente político, y un problema finalmente de las autoridades, y finalmente un problema de las personas que uno elige en un momento dado para desarrollar una tarea. Sin perjuicio de eso, evidentemente, Felipe, la Constanza, yo, si somos elegidos, trataremos de fortalecer algunos de estos principios. Han salido varios en las palabras de Felipe y Constanza, tanto deberes del Estado como deberes de terceros, etc. Pero quiero decir que uno siempre se le va a ocurrir un sistema normal. Y va a haber alguien que el día de mañana, si quiere tener una mala intención o un interés avieso, va a lograr encontrar una fórmula y va a poder probablemente tratar de transgredir el principio. Y ahí es cuando las constituciones no resultan. Felipe muy bien recordaba los años de las 3 constituciones anteriores. Pero incluso en esos años, incluso en la que duró más de 90, uno puede encontrar en esa que duró más de 90, 2 procesos revolucionarios, una tremenda guerra civil, y un cambio totalmente de régimen sin cambiar la constitución, como fue pasar de un sistema presidencial a un sistema parlamentario en la práctica. Entonces, nosotros hemos demostrado como país que más o menos le apuntamos como unos 35 o 40 años. Lo que más necesitamos nosotros ahora es lograr, históricamente, en este proceso, una constitución que sea razonable para 40 años más. Época en que yo no voy a estar y que Felipe tendrá que volver a estar y la Connie tendrán que volver a estar, ahora en ese caso como los candidatos de más edad, que es lo que me corresponde a mí en este momento, tratando de escribir una nueva constitución que sea correcta. Pero yo separo los temas ante esta pregunta. En la Constitución se nos pueden ocurrir muchas cosas, podemos ordenar mejor el sistema, podemos tener compartir más el poder, podemos ordenar los procedimientos, pero la cultura política, ya te lo decía en otro ejemplo, como el ponernos de acuerdo, la cultura política es lo que debe primar, y esa es la sensatez que tenemos que recuperar. Y lo vamos a hablar probablemente ahora, pero es la razonabilidad de una constitución en que yo estoy claro que la constitución que salga no va a ser la que yo hubiera escrito solo en mi escritorio. Y estoy claro que probablemente hay un montón de cosas que no me van a gustar. Lo importante es que haya suficientes cosas que le gustan a la inmensa o a una mayoría muy importante de chilenos. Gracias, Rodrigo. Felipe, ¿qué hacemos frente a esto? ¿Qué hacemos frente a la discusión que es abierto, que va a salir, de que el quórum de 2/3, como lo ha planteado un partido político, podría también ser sujeto a revisión, a discusión, etcétera? ¿Cómo manejamos estas discusiones? Oye, es un gran tema. Yo estoy de acuerdo aquí con el profesor Álvarez en que un comienzo pasa por lo que es la responsabilidad institucional de los miembros de lo que son los diversos poderes del Estado, porque finalmente una regla fundamental para el funcionamiento de la democracia es la sujeción de los órganos del Estado a la Constitución, de todos los órganos del Estado a la Constitución, y en esto, ojo, incluyo también al Poder Judicial, que es algo muy importante que tenemos que conversar en algún momento. De hecho, recuerdo ahí el fallo del ministro de Abogados integrante de Pedro Pierri, que dijo, hay de los países en que gobiernan los jueces. Creo que es importante también recordarlo. Y esta sujeción a la Constitución es una expresión básica y fundamental de la existencia de cualquier Estado de Derecho. Entonces, desde esa perspectiva, ¿qué es lo que creo yo? Que algo que garantiza el cumplimiento constitucional son los frenos y contrapesos, son los mecanismos de freno y contrapeso, estos check and balances que existen en lo que es la distribución, porque existe un control entre lo que son los distintos poderes del Estado, ¿cierto? Eso es lo primero. Y lo segundo es la existencia, ¿cierto?, del Tribunal Constitucional, que es algo que yo mantendría, a pesar del ataque bajo el que estaba sujeto,
creo que los académicos dieron un buen ejemplo a los políticos, porque sacaron ya hace un buen tiempo un documento en donde académicos de diversas tendencias políticas se pusieron de acuerdo y hicieron propuestas de modificaciones al Tribunal Constitucional de forma consensuada, que yo creo que son muy positivas, especialmente en lo que tiene que ver con el control preventivo y con lo que es la integración y los nombramientos de sus miembros. Y ese Tribunal Constitucional, como organismo contramayoritario, existe en una serie de otros países, existe en Alemania, existe en Estados Unidos, existe en Francia. Yo creo que hay que mantenerlo y hay que perfeccionarlo. Ahora, como decía el profesor Álvarez, y aquí termino con una reflexión que quizá es propia de economistas o de la teoría política más que de lo jurídico, los países que fracasan, y aquí hay dos grandes libros, el Cómo mueren las democracias de Steven Levitsky y el Por qué fracasan las naciones, son aquellos en donde existe un deterioro de las instituciones, en donde se deja de respetar la Constitución, en donde existen estas infracciones que nosotros hemos visto lamentablemente en esta crisis institucional que hemos vivido el último tiempo, y que por lo demás se ha dado en la historia de nuestro país y es lo que ha derivado en los mayores momentos de crisis a nivel nacional. Es lo que ha derivado incluso en guerras civiles, como comentaba el profesor Álvarez con anterioridad. Así que yo me lo tomaría muy en serio. El cumplimiento de la Constitución es algo muy, muy importante. Yo tengo un programa de radio acá que lo tengo todos los días y le puse de nombre La Constitución no es un juego. Y le puse ese nombre porque buscaba transmitir que de esto depende el futuro de nuestro país. Así que tomémoslo en serio a la hora de ver si es que cumplimos o no cumplimos con nuestra Constitución, y esto a cada uno en sus distintos roles, al parlamentario en su rol, al juez en su rol y al ejecutivo en su rol. Bueno, interesante, Connie, lo que dice Rodrigo y Felipe, que además no es solamente un problema institucional que se puede estar dando en Chile, en América Latina en general, es cosa ver lo que está sucediendo hoy día. Y esto, Connie, que partió con una pregunta que hablaba de este, entre comillas, fraude, habla de la gobernabilidad. Entonces, ¿cómo piensas tú que esta Constitución puede contribuir a esas condiciones de gobernabilidad? Sí, gracias, porque estaba escuchando atentamente lo que decía Rodrigo y Felipe. A ver, yo creo que puede contribuir en términos del diseño. Quizás voy a repetir un poquitito algo que dije antes, pero me parece esencial. Yo creo que acá tenemos que pensar esto, y de repente doy como, yo no soy muy tuerca, pero o sea, me refiero a que sé mucho, digamos, de cómo funcionan los autos, pero uno entendería, ¿cierto?, que para que un auto funcione, tiene que andar todo bien, ¿cierto? O sea, el motor tiene que ser adecuado, ¿verdad?, para el auto respectivo, el radiador, el carburador, como se llame, ¿cierto? Tiene que tener pedales, o sea, tiene que existir todos los elementos para que finalmente el auto termine funcionando. Entonces, esto no lo podemos ver de una manera aislada. Yo creo que para que exista gobernabilidad, tenemos que mirar todas las piezas en su conjunto y no mirarlas aisladamente. ¿Por qué lo digo? Porque, quizás me voy a repetir, pero yo creo que es muy importante que cuando miremos el diseño institucional, a diferencia de lo que hemos hecho ahora, que lo hemos ido mirando por parte, que le hemos ido haciendo cambios como medios pegados, así como con chicle, ¿cierto?, termina generando lo que tenemos hoy día, que es precisamente una crisis institucional. Hace mucho tiempo se venía hablando y se había anunciado que este sistema electoral, que era fragmentario, multipartidista, que no tiene un efecto mayoritario, iba a generar gobernabilidad. La promesa de este sistema electoral era poder privilegiar la representatividad sacrificando gobernabilidad. Esa era la cuña, como dirían los periodistas. ¿Qué fue lo que terminó pasando? Bueno, efectivamente se sacrificó gobernabilidad, pero tampoco se ganó en representatividad, ¿no? ¿Por qué? Porque hoy día la crisis en términos de confianza, de cercanía del ciudadano con su elegido, ¿verdad?, con su autoridad, es cero, ¿cierto? Es cero. Entonces, tenemos que pensar, ¿verdad?, este diseño institucional y estas distintas piezas y mirarlas en su conjunto. Y en ese sentido, yo creo que la nueva Constitución puede ser un aporte, ¿no?, en mirarlo de arriba y volver a repensar, ¿cierto?, cómo hacemos que el sistema funcione. Felipe hablaba mucho del tema del peso y contrapeso. Yo creo que eso es extremadamente importante. Yo creo que es importante mantener, obviamente, los poderes clásicos separados y también los poderes de control. La Contraloría, quizás reformándola, ya que no sea un órgano unipersonal, sino que sea un órgano colegiado, por ejemplo, también extendiendo quizás eventualmente algunas atribuciones, pensando en una lógica de descentralización, de darle más poder, por ejemplo, a los municipios, pero con más control, y mantener el Tribunal Constitucional, pero cambiar algo que ya hace tiempo que se viene discutiendo,
que tiene que ver con el sistema de nombramiento. Es verdad lo que decía Rodrigo, que esto se modificó en 2005, pero esta poca uniformidad, ¿cierto? Homogeneidad respecto al tema de los distintos nombramientos, a mí me parece que es algo que ha terminado minando, ¿cierto?, la credibilidad del Tribunal Constitucional. O sea, esto de que finalmente existen nombramientos directos del presidente, esas son las reglas del juego, está bien, pero me parece que al igual que la Corte Suprema, el Tribunal Constitucional debiera tener un solo sistema de nombramiento donde participen los distintos poderes del Estado, en este caso el Tribunal Constitucional, quizás actuando como el organismo base, el presidente y el Senado. Yo creo que es importante la participación de los tres poderes del Estado en ese sentido, y por lo tanto repensar quizás cómo lo hacemos para que la institucionalidad funcione, ¿cierto? Yo creo que la discusión de la Convención Constitucional podría ser un aporte. Eso en la medida de que en verdad exista un interés genuino de querer llegar a esos acuerdos para que la institucionalidad funcione. ¿Y por qué digo lo anterior? Porque lamentablemente hay ciertos sectores políticos que no quieren llegar a acuerdos, que no quieren, en el fondo, que la institucionalidad funcione. Y voy a dar solamente un ejemplo que salió hoy día en el diario. Hay sectores del Frente Amplio y del Partido Comunista, voy a ser bien clara con eso, que se restaron del acuerdo por la paz y por la nueva Constitución, pero que van a ser candidatos ahora, y que hoy día no les pareció bien este llamado al diálogo que está haciendo la presidenta del Senado. Lo estoy pensando desde un punto de vista institucional, no, ni siquiera político. Este llamado a la presidenta del Senado a tratar de llegar a ciertos acuerdos con el presidente de la República, y el Frente Amplio y el Partido Comunista estaban en desacuerdo solamente porque le podía dar más gobernabilidad al gobierno. Entonces, como dice Rodrigo, finalmente uno puede establecer ciertas reglas, pero si hay gente que no las quiere cumplir, hay gente que no quiere participar derechamente de eso, sino que simplemente quiere destruir o minar el sistema institucional, bueno, con esa gente va a ser imposible llegar a esos acuerdos. Bien. Bueno, estamos en los últimos 5 minutos, que va a ser el cierre para cada uno de nuestros panelistas, candidatos, pero ante todo profesores de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica. Y parto contigo, Felipe. ¿Qué artículo, sí o sí, concepto tú mantendrías? Mantendrías, no es agregar, no es eliminar, es ¿qué mantendríamos? Sí o sí. Pregunta. Yo mantendría, Jorge, lo puedo modificar o lo tengo que mantener íntegramente tal como está hoy. No. Tratemos que más que se mantenga, pero se entiende si quiere agregarle algo. Yo mantendría sí o sí, y esto de hecho lo quería comentar antes, me quedé con las ganas, el artículo 108, 109 a propósito de lo que es el Banco Central, pero con algunas modificaciones. Yo mantendría la autonomía del Banco Central de todas maneras, creo que es una de las piedras angulares del desarrollo económico que nosotros hemos experimentado en los últimos años. Y ojo, que así como la profesora Juve antes decía que aquí el derecho de propiedad, nadie está en contra del derecho de propiedad, sino que están en contra de la forma en la que procedería el procedimiento en los casos de las expropiaciones. Con el Banco Central ocurre algo parecido, porque los embates, los ataques que está sufriendo el Banco Central hoy día, no se dan por la vía de decir hoy día el Banco Central no va a ser autónomo, sino que se dan por la vía de decir que sus consejeros van a ser acusables constitucionalmente y que dentro de sus objetivos ya no va a estar velar por la estabilidad de la moneda y por el correcto funcionamiento de los pagos internos y externos, sino que va a ser política pública. Esas son las formas subrepticias, subterráneas, a través de las cuales se está atacando la autonomía del Banco Central. Yo creo que eso hay que evitarlo a toda costa y hay que mantenerlo en nuestra Constitución con algunas modificaciones. Por eso tenía la duda de si tenía que ser algún artículo exacto o no, pero creo que es importante destacarlo. Así que Gracias. Connie, ¿cuál mantenemos sí o sí? Uy, es que bueno, Felipe me quitó pero comparto lo que decía Felipe, y además yo mantendría en los primeros 4 incisos del artículo primero, que me parece que lo explica perfecto en la Constitución hoy día, que tiene que ver con qué es lo que está primero y qué es lo que viene después, ¿no? La persona humana está en el centro, ¿cierto? Las personas nacen libres igual en dignidad y derecho. La familia es el núcleo fundamental, sin definir lo que es familia, pero lo dice expresamente, la familia es el núcleo fundamental de la sociedad. El Estado reconoce, ¿verdad?, a los cuerpos intermedios, la universidad, ¿cierto? Un perfecto ejemplo de eso, la ampara, le garantiza su adecuada autonomía, y el Estado al servicio de las personas, y su finalidad es promover el bien común, sin definir lo que se entiende por bien común, pero siempre entendiendo que es el bien de la persona en sociedad. Para mí, esos 4 primeros incisos, me parece, de ese artículo primero son la clave. Bien. Don Rodrigo, para ir cerrando, ¿qué mantenemos? Muy buenos los que han elegido, tanto Felipe como la Constanza, está entre mis preferidos, evidentemente el artículo primero del Banco Central, pero busquemos otro, uno profesional, de mi especialidad, para hablar al menos mi especialidad,
La iniciativa exclusiva del presidente para proponer modificar, extinguir, crear impuestos, ya que hablemos algo de derecho tributario, que nunca está de más. No, pero de todas maneras me iría al artículo 19 y a una buena parte de los derechos, y fundamentalmente en materia de derecho a educación, en materia de libertad de enseñanza, en materia de la preeminencia de los padres en la educación de sus hijos, sobre todo por los temas que estamos viendo hoy día. Probablemente por ahí estarían los que agregaría a la buena lista que pusieron Felipe y Constanza. Rodrigo, ¿alguna palabra de cierre en estos últimos minutos? Le vamos a dar unos 30 segunditos a cada uno, si es que quiere englobar en algún concepto final. Primero, la importancia de este proceso electoral es histórico, quedan apenas algunos días. Y segundo, lo más importante, como lo decía al principio, ponernos de acuerdo en un símbolo de civilización, de razón, de razonabilidad. Y tenemos que tratar de lograr eso a partir de personas que pensamos muy distinto, que tenemos visiones del pasado muy diversas y probablemente sueños de futuro muy también diferentes. Pero tenemos que ponernos de acuerdo porque es lo que hoy día nos exige Chile y es lo único que nos da estabilidad para las próximas 4 décadas. Gracias, Rodrigo. Felipe, palabras de cierre. 30 segunditos. Muchas gracias nuevamente al rector y al decano por la invitación. Muchas gracias a ti, Jorge, por moderar esta gran instancia. Destaco nuevamente el rol de servicio público de la Universidad Católica y de la Facultad de Derecho. Vamos a llevar los principios de nuestra universidad a la Convención Constituyente. Y esta es una oportunidad para, como chilenos, salir unidos y no divididos. Es algo que dije al principio y que lo digo también al final. Creo que el quórum de los 2/3 es algo que nos permite llegar a acuerdos transversales que den una cierta estabilidad a nuestra institucionalidad para el futuro. Así que destaco también lo que decía el profesor Álvarez a ese respecto, que es importante que las personas que estén ahí, que nos representen, sean personas que tengan esta vocación de acuerdos y que nos permitan avanzar hacia un Chile mejor. Así que muchísimas gracias por la invitación y por la oportunidad de tener esta conversación. Gracias, Felipe. Connie. Voy a ser muy breve, voy a tratar de seguirme a los 30 segundos. Simplemente agradecerle primero a la facultad, al Foro Constitucional, a ti, que también por la moderación y por supuesto también el hecho de que haya participado el rector y el decano, y también a mis demás compañeros, ¿cierto? Candidatos. Yo creo que este proceso es muy importante y me parece de que cuando pensemos en el voto del 15 y 16 de mayo tenemos que pensar en personas que sean valientes, personas que no tengan miedo, personas que sean firmes en defender sus convicciones, pero y también, por supuesto, defender las propuestas que se anunciaron en campaña, pero también personas que estén dispuestas a dejarse persuadir por el argumento del otro. Yo no creo que en los diálogos de sordos, me parece que tenemos que estar dispuestos y abiertos al diálogo, y en ese tipo de personas tenemos que pensar, pero siempre valientes y personas que sean bastante claras en sus convicciones y en lo que proponen. Muchas gracias, Connie. Volvemos a dejar los invitados a ver todos los detalles en la página web del Foro Constitucional de Derecho UC. Y quiero agradecer a los 3 candidatos, desearles mucho éxito en las próximas semanas en esta contienda que va a ser tan competitiva de tanto candidato. Y agradecer también al rector, al decano que estuvieron en esta actividad, le han dado mucha importancia como universidad a este proceso. Y desearle a todos muy buenas noches y que nos vemos el jueves en el próximo debate o conversación con los candidatos, que por lo menos hoy día pasó muy rápido, mucha velocidad y se nos hizo muy cortito esta conversación. Que tengan muy buenas noches. Muy buenas noches, que estén muy bien, cuídense. Gracias. Chao. Gracias. Chao. Chao, gracias. Gracias, Rodrigo.